Válgame el guerrero y el trauma de la boda roja, que los enlaces matrimoniales casi nunca salen bien en el mundo de Game of Thrones. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el análisis del tráiler del quinto episodio de House of the Dragon, el cual llevará como título Iluminamos el Camino. Y vaya que la trama nos abrirá los ojos a muchas revelaciones cardíacas, cambios de bando, intrigas y acciones inesperadas a bordo de un tren descarrilado de violencia y drama que arrebatarán el aliento a más de uno. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de comenzar, quiero indicarte que este video contiene algunos spoilers de lo que pasará en el siguiente capítulo, así que si quieres llegar con la mente en blanco y guardarte las sorpresas, es mejor pausar el video, rezar a los 7 y esperar lo mejor el próximo domingo. Para los demás, ahí está la advertencia, cinturón de seguridad y vamos para allá. Lo primero en lo que quiero hacer énfasis es que esta será la última vez que veremos a las versiones jóvenes de Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen, protagonizadas por Emily Carey y Millie Alcock respectivamente, pues en el episodio 6 se cambiarán por las actrices Olivia Cook y Emma Darcy, cuyas interpretaciones también serán geniales. No obstante, la despedida será un poco difícil porque ya nos hemos encariñado con las versiones adolescentes, pero lo mismo pasó en la serie de The Crown y uno llega a acostumbrarse. Se dice que ambas están en charlas para volver en la temporada 2, pero yo honestamente lo veo muy complicado. Aún así, me encantaría. En fin, comenzamos con este encuadre donde apreciamos a una flota de barcos llegando a la capital, pues al fondo se aprecia la Fortaleza Roja y el Pozo Dragón. Los barcos corresponden a los de la familia Velaryon por el emblema del hipocampo y estarán arribando a Desembarco del Rey con motivo de la boda a celebrarse entre Rhaenyra y Laenor Velaryon. Acá en esta otra imagen también se les ve y cabe recordar que sus galeras son impresionantes, pues dicha familia posee la flota más grande del reino y son los segundos más ricos luego de los Targaryen, así que con esto se acentuará su poder naval y económico. Al fondo vemos a dos dragones sobrevolando el firmamento y se trataría de Bruma, la criatura cuyo jinete es Laenor Velaryon, a quien vimos teniendo una participación en la batalla de los Peldaños de Piedra. Y ojo, porque hay un nuevo dragón en pantalla y se trata de Meleys, la Reina Roja, cuya jinete es la princesa Rhaenys Targaryen, esposa de Corlys, que vuelve tras una ausencia de 2 capítulos. En los libros se dice que Meleys era un dragón hembra de escamas escarlata y alas rosas cuyos cuernos y garras eran brillantes como el cobre. Ella creció siendo perezosa, pero cuando se excitaba era temible, astuta y no desconocía la batalla. Así que pendiente porque luego tendrá importantes participaciones. Vemos a Viserys llegando a Marcaderiva acompañado por los miembros de la Guardia Real, Criston Cole, Harold Westerling, su nueva mano Harwin Strong, pues recordemos que a Otto Hightower lo despidió, y detrás de él vemos a Rhaenyra, quien va un poco como a rastras, pues la han obligado a casarse con su primo. El rey iría entonces a esta isla para pedirle a Corlys Velaryon que ambos jóvenes contraigan matrimonio, y sí, el rey se tragará su orgullo, pues sabemos que ya había rechazado la propuesta de la serpiente marina de casarse con Laena Velaryon, y en aquel entonces eligió a Alicent Hightower, motivo por el que se dio este enojo y distanciamiento, y ahora va en modo súplica con las manos dobladas para que Corlys vuelva a ser su aliado, uniendo a Rhaenyra con Laenor. Como apreciamos, Corlys tiene su propia silla real, que es el trono de Pecios, y está ubicado en el castillo de Marea Alta. Rhaenyra observa el firmamento pensando en si las decisiones que ha tomado son las correctas y quizás vaticinando lo que le espera en esta vida de deberes reales a la que no quería verse sometida. También vimos a la princesa en el barco de la corona acompañada de Sir Criston Cole y la travesía será algo agitada por las condiciones climáticas. En el intermedio, Rhaenys le dice a Corlys que la sucesión de Rhaenyra será desafiada y que surgirán los cuchillos, pues sabe que el reino no aceptará como reina a una mujer, ya que ella misma vivió la experiencia de ser desplazada. No obstante, esta es la oportunidad que ellos tienen para fortalecer su casa y que Laenor les dé herederos. Esta idea es enfatizada por el propio Otto Hightower, quien antes de partir de Desembarco del Rey hacia Antigua, pues fue despedido,
le dice a Alicent que el rey morirá. Y es que vemos a Viserys siendo atendido por el maestre Orwell y Mellos, notando que la infección por las heridas recibidas en el trono de hierro se han extendido por todo su brazo, el cual ha adquirido una coloración negra, por lo que eventualmente tendrán que cortárselo. Este es el momento para una nueva jugada política de Otto, pues recalca que si Rhaenyra le sucede a su padre en el trono, la guerra surgirá, por lo que le exige a su hija que prepare al pequeño Aegon para gobernar. En esta otra imagen vemos a Alicent observando desde las almenas el patio de la entrada de la Fortaleza Roja, y de la carroza viene bajando Viserys, el cual por la decadencia en su salud se desvanece y cae al piso, lo cual ha puesto un reloj de cuenta regresiva sobre su cabeza. En las imágenes de la boda real vemos una persona pequeña en la banda musical y algunos comentan que podría ser el cameo sorpresa del enano champiñón, el cual en el libro Fuego y Sangre es uno de los cronistas de la Guerra Civil de Danza de Dragones, el más polémico de hecho, y era un bufón que siempre acompañaba a Rhaenyra. El showrunner Ryan Condal dijo que si prestábamos atención quizás lo veíamos por ahí, pero no estoy seguro si se trata de este actor, pues no coincide su papel con lo que hace. En la fiesta del enlace matrimonial vemos al rey Viserys I en la mesa central de la sala del trono de hierro, que anuncia una boda real y una segunda era para los dragones. Él es acompañado de su hija Rhaenyra Targaryen, que tiene un hermoso vestido blanco nupcial. De la mesa se levantan Hover Hightower, el hermano de Otto, que es acompañado por su esposa Lady Lynesse. Llegando al evento apreciamos a Jason y a su hermano gemelo Tyrion Lannister muy bien vestidos para la ocasión con una lujosa indumentaria, mientras que arriba en las escaleras vemos a Hobart y Lynesse Hightower. Ser Criston Cole acude a la habitación de Alicent Hightower y dado que el caballero de la Guardia Real se quita su espada, eso indicaría que está a punto de sentarse y tener una conversación larga con la reina donde quizás le ventile algún secreto. Claramente ella no parece nada contenta con algo que le dice. La intensidad se desata al ver el rostro ensangrentado de este hombre, que por si no lo sabían se trata de Joffrey Lonmund, un amigo cercano a Laenor Velaryon, y cuidado porque ha sacado un cuchillo para defenderse, pues está tirado en el piso, y con quien está peleando no es otro más que con Criston Cole, pues este le lanza duros puñetazos y vemos incluso que su armadura está salpicada de sangre. En el zafarrancho, que parece más una pelea en un bar del viejo oeste, Laenor, el prometido, sabrá Dios por qué razones, es arrojado a una mesa con comida, pues no le quiso dar la mordida al pastel. En la trifulca se involucra también Harwin Strong, el machacahuesos, que arremete con un golpe directo contra un guardia con casco, y parece que a todos les gusta la violencia, por lo que los Dothrakis le darían a este evento definitivamente unas 5 estrellas por la calidad. Corlys y su esposa Rhaenys observan impotentes los eventos inesperados desde la mesa principal. Rhaenyra también se ve involucrada y corre peligro de ser aplastada por la gente. En las imágenes extras que ya habíamos visto de uno de los trailers, Alicent Hightower entra a la sala y lo hace de manera altiva vestida de verde. De hecho, nos enteramos que para esta familia vestir de dicho color es una declaración de guerra. Pero aguas, porque antes el príncipe canalla, alias el Sith o el Anakin Skywalker de Poniente, pues se ha pasado al lado oscuro, se verá a las caras con su esposa Rhea Royce en el valle, la cual, te advertí que iba a haber spoilers, cae de su caballo hacia atrás y aparte el animal la aplasta. Evidentemente esto no es un accidente, pues Daemon está ahí y algo ha hecho para asustar a la criatura y provocar así la muerte de su perra de bronce. Y con esto terminamos todos los detalles de este gran adelanto que seguramente hará que más de uno se desmaye de la impresión. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.